Y como dije, el tema es la compasión de Cristo hacia el sufrimiento humano. Y seguido vamos a leer Mateo 9:36 para que podamos tener el contacto y cómo enlazar este mensaje. Y después de haber leído este texto, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedirle a Dios su bendición. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, alabado sea tu santo nombre. Amén. Gracias, Padre mío, porque podemos contemplar la hermosura tuya. Podemos encontrar en tu santa palabra, Señor, lo que el mundo necesita. Y gracias porque tú nos has escogido a nosotros para que podamos llevar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuántos recordarán el día en que nosotros oímos por primera vez un mensaje y que llegó a nuestros oídos y que el Espíritu Santo empezó a trabajar con nosotros y hemos conocido al Señor Jesús? Porque, hermanos, muchas personas saben de Jesús por la historia, pero ¿cuántos Jesús no hay? Pero el Jesús que nosotros conocemos es un Jesús que murió por nosotros. Es un Jesús que tuvo compasión por el sufrimiento nuestro. Él sabía lo que nos esperaba a nosotros si no había un mediador entre Dios y nosotros. Él sabía perfectamente bien que es Jesús, que nosotros estábamos perdidos. ¿Y por qué estábamos perdidos, hermanos? Por la desobediencia. Cuando nosotros somos desobedientes, nos estamos aislando de la presencia del Señor. Y sigue diciendo ahora el tema que Cristo mismo sufre con la humanidad doliente. ¿Ustedes creen, hermanos, de que el Señor sufre cuando sus hijos están sufriendo? Amén. Yo creo que sí. Amén. ¿Y quién está alegre cuando el pueblo de Dios sufre? Satanás. Entonces, hermanos, Cristo mismo sufre por la humanidad doliente. Cristo identifica su interés en la doliente humanidad. Hoy en día se está hablando mucho a través de las noticias del huracán que está pasó por Puerto Rico, está pasando por Cuba, dice que va a ir hacia la Florida. El mundo de aquel lugar se ha ido preparando. Muchos no quieren irse de sus hogares porque no quieren dejar su casa. Otros han salido y están lamentándose lo que dejaron allá. Y esto me trae a mi mente, hermanos, que el Señor nos ha mandado a salir del pecado y que nosotros hemos salido del pecado, pero no podemos lamentarnos de qué fue lo que nosotros dejamos allá. Yo por lo menos le doy gracias a mi Dios de que yo pude un día hacer una decisión, y a Dios gracias que hasta el día de hoy esa decisión está en pie. Y no me arrepiento, hermanos, de lo que yo escogí para el Señor.
Lo que quedó atrás, quedó atrás. A veces ya yo no quiero ni oír de lo que yo dejé atrás. El Señor en su palabra me ha enseñado una cosa: no te acuerdes de los tiempos de los días pasados. Pero en otra ocasión también el Señor me dice en su palabra: acuérdate de las cosas pasadas. ¿Y por qué tengo que acordarme de las cosas pasadas, hermanos? Pensar en lo inmundo en que yo vivía y que el Señor me sacó de allí. Amén, gloria a Dios. Jesús menciona como el hecho asimismo de los favores prodigados a ellos. Los consideraba como conferidos a sí mismo y no nos ha dejado en tinieblas. A veces el mundo quiere a nosotros callarnos la boca. A veces el mundo quiere a nosotros destruirnos. Ahora se está presentando próximamente la ley dominical. Y yo estuve hace como unos 2 o 3 meses en una iglesia donde estábamos hablando sobre qué será el momento aquel difícil que el pueblo de Dios esté pasando. Yo me acuerdo que yo dejé hablar a todo el mundo. Y yo, cuando llegó la hora, yo levanté mi mano y pedí que por favor abriéramos las escrituras allá en Daniel, como lo voy a hacer ahora también. Vamos a ver lo que nos dice Daniel en el capítulo 12 y el versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro. Hermanos, yo dije, ¿por qué yo voy a temer? Si esta promesa está aquí para mí, esta promesa está para ustedes. Nosotros somos el pueblo de Dios y yo creo que por ser el pueblo de Dios, nosotros tenemos esta garantía. Amén. Gloria a Dios. El Señor, cuando miraba los acontecimientos que estaban pasando, muchas personas ofrecían ayudas al pueblo. Otras personas no querían darle ayuda al pueblo. Y hermanos, cuando el Señor levantó la vista y vio aquella gran multitud, dice que tuvo compasión de ellos. En otra ocasión, había una gran multitud también, pero llegaron algunos a decirle a Jesús: despídeles, porque ya está llegando la noche, y que ellos busquen algo que comer. Qué tristeza, hermanos, cuando a veces nosotros, teniendo en la mano lo que podemos darle a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, incluyendo nuestros enemigos. Y a veces nosotros no queremos hacerlo. Pero vamos a ver lo que nos dice el Señor
aquella gran multitud que le respondió. Ahí en Mateo 25, 40 dice lo siguiente. Mateo 25, 40. Mateo 25, 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso, la compasión de Cristo hacia el sufrimiento humano nos está enseñando a nosotros, queridos hermanos, que cuando nosotros estamos haciendo un bien, que cuando nosotros extendemos el evangelio para otra persona, se lo estamos haciendo a Jesús. Es vergonzoso a veces cuando vemos pasar la gente y nosotros no le extendemos en que sea una mano, un saludo, Dios te bendiga. Y que recordemos nosotros las palabras de Jesús que dice, de los que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Este evangelio no es para nosotros solamente. Como dije, yo me alegro y le doy gracias a Dios por aquel misionero que fue a mi tierra. Yo tenía aproximadamente unos 12 años cuando yo conocí el evangelio. Otras personas no han tenido ese privilegio. Otras personas han conocido el evangelio estando ya mayores. Y otras personas han conocido el evangelio naciendo en aquellos hogares cristianos. Pero hermanos, ¿cuál es el fin del evangelio para nuestras vidas? Podemos mirar también cómo el Señor tuvo compasión de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras en Juan capítulo 17, versículo 15 y 20. Donde dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Ya usted se da cuenta dónde está la importancia de cuando nosotros conocimos el evangelio. Porque desde antes de nosotros nacer, hermano, el Señor Jesús estuvo orando por nosotros. Amén. Entonces, Él le pidió al Padre diciendo, Padre, esto que tú me diste, yo los he enviado en tu nombre. Ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y dice Él, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego solamente por aquellos, por los discípulos, sino por estos que también van a ser agregados porque han oído el mensaje de ellos y han creído en mí, dijo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hay un desafío para la iglesia. Y ese desafío para la iglesia, vamos a ver lo que nos dice la sierva del Señor. ¿Despertará la iglesia? Es decir, que si la iglesia está dormida,
La sierva de Dios dice, despertará la iglesia, sus miembros alcanzarán la simpatía de Cristo, de manera que tengan su misma compasión hacia las ovejas y corderos de su redil. Por ellos, la majestad del cielo se humilló a sí misma, y por ellos, Él vino a un mundo agotado y estropeado con la maldición. Se esforzó día y noche para enseñar, para elevar y dar eterno gozo a los ingratos y desobedientes. Por ellos, Él se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ellos fueran hechos ricos. Por ellos se negó a sí mismo. Por ellos soportó la privación y el escarnio, el desprecio, el sufrimiento y la muerte. Y por ellos Él tomó la forma de un siervo. Este es nuestro modelo. ¿Lo imitaremos? Amén, gloria a Dios, que nos ayude. ¿Tendremos cuidado por la heredad de Dios? Amén, gloria a Dios. Fomentaremos una tierna compasión por los que hieren, los tentados y los probados. Hermanos, nosotros, como dije, el Señor Jesús oró por nosotros. Y la sierva de Dios está aclarando de que Jesús dejó allá todo lo que Él tenía como Dios, como Hijo de Dios, y Él vino a humillarse. Él vino a ser ultrajado. Él sintió compasión por nosotros, porque Él sabía que nosotros estábamos perdidos. Por eso la sierva de Dios, cuando estuvo en esta visión, dice, ¿despertará la iglesia? ¿Sus miembros alcanzarán la simpatía de Cristo? Y de manera que tengan su misma compasión hacia las ovejas y corderos de su redil. ¿Cuántos, hermanos, cuántos recordamos, nuevamente digo, el día que aceptamos a Cristo? ¿Cuántos nos gustó a nosotros que el Evangelio llegara a nosotros? Amén. Gracias por ello, Señor. Y ahora, ¿estaremos nosotros durmiendo? ¿Estaremos nosotros felices que conocimos a Cristo y no tenemos compasión por aquellas almas que están perdidas? Y sigue ahora en el comentario que estuve sacando, que tocado con el sentimiento de nuestras dolencias, Cristo, nuestro sustituto fiador, fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y hermanos, quiero que leamos Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, 3, donde dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
cuánto sufrió el Señor Jesús por nosotros. De verdad que Jesús se compadeció hacia el sufrimiento de la humanidad. Yo a veces, hermanos, cuando siento la bendición de Dios, yo soy una persona que no puedo contener las lágrimas. Porque el Señor, yo le agradezco tanto de que Él vino, y fíjense, hermano, Él vino, Él fue despreciado, Él fue desechado, fue un varón de dolor, fue experimentado en quebranto, y como que nosotros escondimos el rostro, nos dio vergüenza, pasó como Adán, cuando Dios le llamó a Adán: ¿a dónde estás tú? Señor, tuve miedo y me escondí. Bueno, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? El Señor Jesús estuvo, hermanos, desde antes de nosotros nacer, compadeciéndonos. Amén, gloria a Dios. Él se estuvo mirando la raza humana y Él dijo: solamente yo puedo ir a salvar la raza humana. Y así lo hizo. Cristo vino a Él mismo, estuvo en un lugar, estuvo en el templo, y cuando le dieron a Él el rollo de la lectura de aquel día, podemos mirar lo que nos dice Lucas 4, 17 y 18. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Cuántos nosotros hemos experimentado esto, hermano? Amén. ¿Cuántos? Nosotros hemos estado cautivos. ¿En qué cautiverio hemos estado nosotros? Mucha gente ha estado en el cautiverio del alcohol, de la droga, del cigarrillo, de la mentira. Y ahí podemos seguir caminando para adelante, y en cuántas cosas hemos estado nosotros en cautiverio. Sin embargo, Él también nos vino a dar, Él vino a dar vista a los ciegos. Recuerdo que estuve de pastor en la iglesia bautista por 20 y pico de años. ¿Y ustedes creen, hermanos, que yo tenía mis ojos bien abiertos como los tengo hoy? Yo estaba ciego. No podía mirar esta luz que el Señor me estaba dando en su palabra. Hasta que un día el Señor tocó mis ojos y pude alcanzar esta luz, que estamos en la verdad presente. Amén. Amén. Gloria a Dios. A poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, cuando nosotros no tenemos el gozo del Señor,
vivimos oprimidos. Cuando nosotros no tenemos el gozo del Espíritu Santo, estamos oprimidos. Nos acostamos y le podemos darle gracias a Dios por el día en que hemos nosotros vivido, por el trabajo que hemos tenido, por las alimentaciones, por la salud y todo. Y cuando nos levantamos, Señor, gracias por este nuevo día que tú nos has permitido vivir. Entonces, ¿vamos a estar oprimidos? Vamos a estar gozosos. Vamos a estar gozosos. Bendito sea el Señor que nosotros hemos podido alcanzar este evangelio como Él quería que nosotros lo tuviésemos. Ahora mi pregunta, ¿qué pasa con los demás amigos y hermanos que no están en el conocimiento de la verdad presente? ¿Podemos tener compasión por ellos como Jesús tuvo? Que cuando miró a aquella gran multitud, dice, tuvo compasión por ellos. Y hermanos, y no solamente algo muy importante que se quedó allí en eso. Yo les invito a que miremos Mateo 9, nuevamente Mateo 9, y qué es lo que está diciendo el Señor en el versículo 37. Ya leímos el 36, donde dice que, y al ver las multitudes, tuvo compasión por ellas. Pero el 37 dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos. Esta es una palabra viva. Amén. La palabra del Señor es viva. Amén. Ella nunca pasa. Y cada vez que nosotros estamos leyéndola, nos está hablando Jesús como nos está hablando ahora en este versículo aquí. Y Él dice en su palabra, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Acaso, hermanos, los obreros son acaso los pastores? Entonces, mis queridos hermanos, hay un buen desafío para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos llevar? Tenemos que hacer una forma, cómo llevar este evangelio a otras personas. Sentir aquel lástima, aquel cosa que tuvo Jesús. Dice que tuvo compasión de aquellos. Y hermanos, nos sigue diciendo la palabra del Señor. De que no rechazaban a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. El Señor nunca rechazó a nadie. El Señor nunca rechazó porque era una persona pecadora. Podemos traer a la mente a la mujer que cogieron en adulterio. ¿Cuántas personas estaban alrededor de ella para apedrearla? ¿Tuvieron compasión por aquella mujer? Y ellos que eran pecadores igual que ella, estuvieron con una piedra en su mano, dispuesta a que Jesús dijera, sí, apedréenla porque la encontraron en adulterio. Cuando el Señor se agachó y empezó a escribir en tierra, ¿cuántos no sentirían en su corazón? Ah, yo también adulteré con ella. Y cuando se fueron, que el Señor levantó la vista, le pregunta a la mujer, ¿y a dónde están los que te estaban acusando? Señor, se fueron. El Señor sintió en ese mismo momento compasión por ella. Y le dijo, yo tampoco te voy a acusar.
pero por favor no peques más. Ese es el amor de Dios. Amén. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Cristo siente por todos dolor. Dice que cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Vamos a ver lo que nos dice la sierva del Señor. La sierva del Señor nos dice: Cristo sostiene los males de todo doliente. Siente, por favor, perdón. Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos, ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos, hermanos, pongamos atención a eso. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales han de obrar, y Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Hermanos, solamente ponernos en la mano del Señor. No importa que no seamos el pastor, o no importa que no seamos el primer anciano, no importa que sean las diaconisas, no importa que sean los diáconos. Lo importante es que nosotros seamos el conducto conectado con Cristo para poder ejercer lo que Él quiere que nosotros seamos. Ustedes recuerdan qué fue lo que la cita de que el hermano Víctor presentó hoy en la obra misionera. Mateo 20, ¿qué? 28, 19. ¿Quién me lo puede leer, recordar a la mente, a ver, sin abrir sus Biblias? ¿Cómo? Id y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Y qué más sigue diciendo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que el Señor escogió y dice: vayan, prediquen, enséñales lo que yo les he enseñado. Y el Señor les enseñaría a ellos dolor por las almas. Yo creo que sí les enseñó. Yo creo que sí que les enseñó. Y entonces, hermanos, sigue diciendo en el comentario que yo escogí, de que la sierva de Dios está agregando algo más, donde dice que Cristo es el único que experimentó todas las penas y tentaciones que sobrevinieron sobre los seres humanos. ¿Él sintió desprecio? Nosotros hemos tenido desprecio que nos tiran las puertas en la cara. Por lo menos a nosotros sí nos han tirado las puertas en la cara, hermano. Allá en Wichita, cuando yo experimenté los primeros días que llegué, y la gente me decían: ustedes están locos, nosotros somos católicos, y ¡pum!, nos tiraban la puerta en la cara. Y yo le decía: Señor, perdónale, dale la oportunidad que alguien pueda acercarse a traer tu palabra. Me acuerdo que estuve también en otra casa con otras personas, y salió un señor americano y dice: ¿ustedes saben lo que han hecho? Un compañero mío
amigo que estábamos llevando la palabra me le dijo, no, solamente hemos venido a traer el evangelio. Me dice, vuelvo a preguntarle, usted, así con carácter, ¿ustedes saben lo que han hecho? Y yo le contesté, sí. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Abrimos la puertecita del gay ese y venimos a tocarle la puerta. Como yo supe la pregunta que él me quería, me estaba haciendo y que él quería saber lo que yo le iba a contestar, yo le dije, hemos violado esa puerta y hemos tocado la suya. Me hacen el favor y salgan de aquí, yo no quiero oír de Cristo, no quiero oír de Dios, no quiero oír de nadie. Si en un minuto no salen, les llamo a la policía o no sé lo que va a pasar. Aquel amigo mío que estaba abierto aquellos ojos y él no sabía qué hacer. Y yo le dije, Señor, buenas tardes, que el Señor me lo bendiga, vamos. Lo único. Pero hermanos, sentir el dolor de aquellas personas que nos dicen no queremos saber de Dios nada, no queremos saber de Cristo nada. Y hermanos, tenemos que tener ese mismo sentir de Cristo, como dijo Pablo. Tenemos que sentir ese mismo sentir que tuvo Pablo en Cristo. Tenemos que sentir ese mismo dolor que ha tenido Cristo por la humanidad. El día, hermanos, que la iglesia tenga este mismo sentido, yo estoy seguro que va a haber una explosión grande de un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo en el comentario que Cristo llegó hasta el rico y el pobre por igual. No podemos nosotros hacer diferencia entre una persona y la otra. Solamente llevar el evangelio para que aquellas personas alcancen a tener el privilegio que tenemos nosotros hoy en día. Amén. Amén. Hermanos, hay algo que a mí me causa un poquito de admiración. Y yo les invito a abrir ahora sus Biblias allá en Apocalipsis. Y vamos a ver lo que encontramos en el mensaje de los 3 ángeles. Voy a tocar uno rapidito, otro rapidito y el otro pregón del tercer ángel. El primero dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Qué es lo que tenía el ángel? El evangelio eterno para predicarlo. Hay muchas personas que tienen otro evangelio, y bastante. Unas personas dicen de que vamos a ser juzgados cuando Cristo venga y que hay el tiempo de arrepentirnos porque cuando Cristo venga tenemos señales. Yo digo, ¿tendremos la oportunidad del ladrón en la cruz? La sierva de Dios dice de que no traigamos para mañana el presente, vivamos hoy, porque mañana ¿a quién le pertenece? Es a Dios. Entonces yo no puedo esperar, pensar en que cuando llegue Cristo es que yo me voy a arrepentir. Ese es el diablo que está haciendo esto.
Y decía él en alta voz, el versículo 7, temed a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mundo hoy, hermano, el mundo llamado cristiano, entre comillas, ¿a quién está adorando hoy? Podemos mirar allá en Colombia. El mundo aquel está hoy todo a la calle, todo revuelto, dando la bienvenida a una persona pecadora, porque el Señor dice que todos somos pecadores, y le han llamado el Papa, el gran pontífice, el gran superpadre. Y mire lo que dice el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque de ella ha dado a beber, pongan atención, a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahora yo voy a hacer una comparación rapidito entre la bestia esta y Jesús. Jesús tuvo compasión por las almas. Jesús vino a salvar a las almas. Gloria a Dios. Pero hermanos, a mí me enseña las Sagradas Escrituras de que ha habido alguien que ha dado del vino que él está tomando para que participe como él también, que no quieren adorar a Dios. ¿Cuántas personas estarán recibiendo la copa del vino de la ira de Dios? ¿Estamos nosotros pensando en eso? Alcemos nuestra mirada, alcemos nuestros ojos. Y como dijo Jesús, que cuando levantó sus ojos y vio aquella gran multitud, tuvo compasión de ella. La iglesia, hermanos, a veces yo veo que se trata de desviar. Están trayendo las cosas del mundo adentro de la iglesia. Jesús, ¿usted cree que no sufre por esto? Si nosotros regresamos a las Escrituras y estamos dándonos cuenta de que Él fue varón de dolor, experimentado en quebranto, y sigue diciendo aquellos versículos más para abajo que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él nunca dijo, castigo por ti, me está pasando esto. Y hermanos, yo cuando pienso en este momento de Cristo, yo siento dolor también. Siento dolor porque, hermanos, a veces nosotros nos descuidamos y no tenemos
compasión por Cristo. Dios bendiga a esta iglesia. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Amén. Bendito sea. Y que podamos unirnos con el sentimiento del Señor que tuvo compasión por aquellas almas. Por eso Él dijo: pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a arrodillarnos, a inclinar nuestros rostros. Y hermanos, no olvidemos, por favor, no olvidemos de orar por aquellas personas que están pasando tribulación con el huracán este. Amén. Recuerde lo que Cristo hizo. Tuvo compasión por aquella multitud. Él sintió ese dolor. Nosotros démosle gracias a Dios que estamos salvos aquí. Entonces oremos por ellos también. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito, alabado seas tú. Amén. Oh Dios, te damos gracias porque tú nos salvaste. Gracias por Cristo, Señor. Amén. Gracias por ese amor que tú has tenido para con nosotros. Señor, por favor, si hemos cometido algo, si hemos quebrantado tu ley, por favor, Señor, perdónanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros aquí. Bendice a los presentes, Padre. Que ellos salgan llenos de esa salud espiritual y que podamos, Señor, llevar este evangelio a otras criaturas. Amén. Señor, también te imploramos por aquellas personas que han perdido sus hogares, que están sin alimento, que han perdido sus seres queridos. Señor, sé con ellos. Sé con ellos, Padre. Y que haya alguien que pueda llevarle esta palabra de amor tuyo para que ellos puedan llegarse a ti y estar un día reunidos con cada uno de nosotros también. Oh Señor, gracias. Muchas gracias, Padre. Y ahora te imploramos también, Señor, por estos alimentos que vamos a tomar. Bendícelos, Señor. Muchas gracias por ellos. Y te imploro, Padre, si alguien está sin alimento, por favor, Señor, proporciónale un pedazo de pan en que sea. En el nombre de Cristo. Amén.